Buenos días, hombres, y gracias a Carl y Matt por guiarnos también en la adoración musical a través de la canción esta mañana. Mi corazón está con aquellos de ustedes que tuvieron ese examen de hebreo. No ha pasado tanto tiempo para mí desde que yo estuve en clases, las mismas clases en las que tú estás. No ha pasado tanto tiempo que he olvidado cómo es. Hay una historia en la historia de la iglesia acerca de Martín Lutero cuando estaba traduciendo el Nuevo Testamento. Obviamente griego, no hebreo, pero estaba traduciendo el Nuevo Testamento en 1521-1522. Se sintió tan frustrado en un momento durante la traducción que sintió como si el mismo Satanás lo estaba oprimiendo en la obra, que según la historia tomó su tintero y se lo arrojó al diablo. Por supuesto, chocó contra la pared. Y si fueras a visitar ese lugar hoy, te mostrarán un lugar en la pared y dirán que ese es el punto de la tinta cuando cayó. Si Lutero puede sentirse tan frustrado con su traducción, entonces hay esperanza para todos nosotros. Recuerdo que intenté traducir hebreo y tuve a Jonás haciendo cosas en mi traducción que Jonás jamás hizo. Sabía que nunca lo había hecho porque conocía la historia. Y mi profesor de hebreo, el Dr. Berrick, que fue el mismo profesor de hebreo que confió su ministerio de enseñanza al Dr. Murphy, lo recuerdo derramando mucha tinta sobre mis esfuerzos de traducción. Es un gran recuerdo, pero plantea la pregunta que quiero que consideremos esta mañana. Es la pregunta ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué te pusiste a prueba y los rigores de la formación en el seminario? ¿Por qué te quedas despierto, quizás algunos de ustedes, toda la noche tratando de aprender paradigmas hebreos para poder tomar un examen en un idioma que ni siquiera hablan? ¿Por qué están invirtiendo tanto de su vida en ese trabajo de formación? La pregunta ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Creo que esta es una pregunta importante que debemos considerar al entrar en la quinta semana del semestre. En solo 2 días, el semestre habrá llegado a un tercio. A medida que aumentan los exámenes, vencen las tareas y las altas horas de la noche comienzan a acumularse. Comienza la fatiga. Tal vez te preguntes, ¿por qué estoy haciendo todo esto? La pregunta general que quiero que consideremos esta mañana es ¿por qué? Es la pregunta de ¿por qué? Es una pregunta que creo que debemos considerar corporativamente e institucionalmente. ¿Por qué existe el Master Seminary? ¿Por qué está nuestra institución acá? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y es una pregunta que debes considerar también de manera individual. ¿Por qué te has embarcado en el camino del ministerio por vida? ¿Por qué estás renunciando a estos años de tu vida? ¿Por qué le pides a tu familia que sacrifique tanto? La pregunta de por qué es increíblemente importante que la respondamos. Y es la pregunta que quiero que consideremos esta mañana. ¿Por qué estás aquí? No me refiero a esta carpa en la capilla esta mañana. ¿Sabes por qué estás acá? Porque eres un estudiante y estamos en una carpa debido al COVID. Pero me refiero a la pregunta más amplia. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás estudiando y formándote? ¿Por qué nuestra facultad está haciendo lo que hace para prepararte para lo que estás llamado a hacer? Recuerdo haber visto una charla TED. De hecho, es una de las charlas TED más populares que se haya hecho. Fue elaborada por el autor Simon Sinek. Se llama Comienza con ¿por qué? En esa charla TED, él analiza el hecho de que los negocios más exitosos son negocios que no solo se enfocan en el qué y el cómo, sino que se enfocan en el por qué. Lo que hacen y cómo lo hacen fluye de ese compromiso con por qué lo hacen, la misión, la meta, el objetivo. Creo que lo mismo es cierto en el ministerio, que si queremos ser verdaderamente efectivos en lo que hacemos y en cómo lo hacemos, debe fluir de una comprensión adecuada de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces esta mañana quiero hablar sobre el porqué detrás de la formación pastoral y
en última instancia también del ministerio pastoral, porque el porqué detrás de ambos es el mismo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Tuve la oportunidad el otoño pasado en el gimnasio de hablar un poco más de esto. Esta mañana esencialmente voy a ampliar un devocional que di el otoño pasado del capítulo 2 de 2 de Timoteo. Antes de llegar a 2 Timoteo 2, me gustaría que pasaran por favor en sus Biblias al capítulo 19 de Hechos, porque quiero establecer el contexto para la instrucción de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo. Así que Hechos 19. En Hechos 19 encontramos al apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Ese viaje comienza alrededor del año 54 después de Cristo. Pablo, después de ministrar en el sur de Galacia y alentar a los creyentes ahí, se dirige a Éfeso. Éfeso es su primera parada importante en su tercer viaje misionero y pasará de 2 a 3 años en Éfeso. Hechos 19 comienza con él ministrando a algunos de los discípulos de Juan el Bautista y presentándoles la persona y la obra de Jesús, el Mesías. El capítulo 19 termina con este gran enfrentamiento en Éfeso entre los idólatras de la ciudad y el Dios vivo y verdadero. Hay 3 versículos en el medio de Hechos 19 que encuentro fascinantes, aunque parecen casi entre paréntesis. Es un paréntesis en la descripción de Lucas de lo que Pablo está experimentando aquí en su tercer viaje misionero. Y esos versículos se encuentran en el versículos 8, 9 y 10. Allí Lucas registra esto. Entró Pablo a la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y de nuevo encuentro estos versículos fascinantes porque veo en ellos un precedente bíblico para la formación pastoral. Incluso podríamos decir que estos versículos describen el primer seminario, porque Pablo entró en la sinagoga como era su costumbre y razonó con el pueblo judío que estuvo ahí en Éfeso durante 3 meses. Razonando con ellos desde el Antiguo Testamento sobre el reino de Dios, el avance del programa de Dios de salvación mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo. Después de 3 meses, como inevitablemente ocurrió en el ministerio de Pablo, hubo resistencia y la resistencia creció hacia el lugar donde Pablo se retiró. Pero se llevó a los que habían creído con él y comenzó a reunirse con ellos a diario en la escuela de Tirano. Creemos que la escuela de Tirano fue probablemente una sala de conferencias utilizada por un filósofo o maestro local llamado Tirano. El nombre significa tirano. Es apropiado que el primer seminario se reuniera en las aulas del tirano. Dr. Murphy tiene precedentes. Es probable que Pablo usó esta sala de conferencias posiblemente alquilándola, tal vez teniendo acceso a ella de forma gratuita, pero que usó esta sala de conferencias en las horas del día en que normalmente no se usaría. En un día sin aire acondicionado y con más clima mediterráneo, los días en Éfeso eran como los días en el sur de California, por lo que la sala de conferencias estaría vacía. Sabemos por una nota de un escriba en el texto occidental del siglo IV que al menos los primeros comentaristas creían que Pablo daría una conferencia entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, durante las horas calurosas de la tarde. La sala de conferencias estaba vacía. Pablo necesitaba usarla. Lucas dice que estuvo allí día tras día durante 2 años, dando conferencias, quizás hasta 5 horas al día, enseñando a los discípulos las maravillas de la palabra de Dios.
En el capítulo 20 de Hechos, cuando Pablo, al final de su tercer viaje misionero, regresa a través de Mileto, se encuentra con los ancianos de Éfeso y les dice que no se abstuvo de declararles todo el propósito y el consejo de Dios. ¿Cuándo hizo esto? Creo que fue en la escuela de Tirano, cuando se reunió con los discípulos y les dio una conferencia, trabajando en el estudio de la Biblia del Antiguo Testamento, hermenéutica, teología. Las clases que tomas en el seminario son un reflejo de ese contenido apostólico en la escuela de Tirano, cuando Pablo se encontraba día tras día con los discípulos en esas cálidas tardes mediterráneas. Sabemos por el final de Hechos 19 que Timoteo estuvo con Pablo durante al menos la mayor parte de ese tiempo, por lo que Timoteo estuvo allí. Esa será una conexión significativa para nosotros cuando miremos a 2 de Timoteo. Me encanta la imagen del primer seminario, una escuela conectada a una iglesia local, pero distinta de la iglesia local, donde los discípulos fueron entrenados en las Escrituras y en teología, en apologética y en sana doctrina por el mismo apóstol Pablo durante 5 años, horas al día, 6 días a la semana durante 2 años. Si miras ahí en el versículo 10, el impacto de esta capacitación bíblica, de este centro de capacitación pastoral, el impacto del primer seminario fue que la palabra del Señor se extendió por toda Asia. Creo que Lucas está específicamente en Asia Menor. Los comentaristas creen que Epafras fue uno de esos estudiantes primeros. Epafras fue el que llevó el Evangelio de Colosas y plantó una iglesia ahí, de manera que Pablo pudo escribir una carta a los colosenses sin haber estado ahí, pero siendo realmente el abuelo espiritual de esa iglesia a través de su hijo en la fe, Epafras. Los comentaristas creen que es probable que 7 de las 7 iglesias de Apocalipsis fueron plantadas o fortalecidas a través de los graduados de este centro de capacitación en Hechos 19. Con eso como contexto introductorio, lo invitaría a pasar, te invito a que vayas a 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2. Y quisiera que consideráramos los versículos 1 al 10 esta mañana. Mientras desempacamos este texto, vamos a considerar el qué, el cómo y el por qué de la formación pastoral. El qué, el cómo y el por qué. Estamos tomando en este orden porque ese es el orden que Pablo nos da en ese texto aquí en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo fue escrito aproximadamente una década después de que Pablo estableció este centro de capacitación en Éfeso. El centro de capacitación en Éfeso fue a mediados de los años 50, la escritura de las epístolas pastorales a principios y mediados de los 60, siendo 2 Timoteo la final de esas epístolas pastorales, la epístola final que el mismo Pablo escribiría. Y por supuesto, están familiarizados con 2 Timoteo, pero no es un manifiesto glorioso del ministerio pastoral. Escuchamos del capítulo 1 que Timoteo debía guardar el Evangelio. Y luego al final del capítulo 2, Timoteo debía ser un obrero aprobado, que no se avergüenza, sino que maneja correctamente, con precisión, la palabra de verdad. En el capítulo 3 debe evitar la enseñanza falsa. En cambio, debe aferrarse a la fe de su madre y su abuela, la fe que está en Jesucristo, la fe proclamada en las Escrituras inspiradas, que son todas suficientes para que el hombre de Dios esté completo y equipado para toda buena obra. Capítulo 4, entonces, tiene que predicar esa palabra a tiempo y fuera de tiempo y cumplir su ministerio como proclamador del Evangelio. Es aquí en el capítulo 2 de 2 de Timoteo donde Pablo se enfoca en el entrenamiento pastoral. Sabemos por 1 de Timoteo 1:3 que Timoteo ahora pastoreaba la iglesia en Éfeso.
No puedo evitar concluir que cuando Timoteo leyó estas palabras sobre el entrenamiento pastoral, la imagen que le vino a la mente fue un recuerdo de Pablo pasando 2 años en Éfeso entrenando a los discípulos en la escuela de Tirano. No sabemos si Timoteo todavía tenía acceso a esa sala de conferencias. Eso sería pura especulación. Pero lo que sí sabemos es que Pablo exhorta a Timoteo a continuar ese mismo trabajo. Mientras hace esto, responde esas 3 preguntas: el qué, el cómo y el por qué de la formación pastoral. Encontramos la respuesta al qué en los versículos 1 y 2. ¿Qué se supone que debe hacer Timoteo al preparar a los hombres para el ministerio? Mira lo que escribe Pablo nuevamente, versículos familiares, pero creo que adhieren un peso adicional cuando lo consideramos en ese contexto histórico. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué se supone que debe hacer Timoteo mientras continúa esta obra de capacitación que Pablo estableció 10 años antes en Éfeso? Bueno, primero debe ser fuerte. Versículo 1. Esfuérzate en la gracia del Señor, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. La fuerza de Timoteo deriva tanto de la gracia de Dios como de su convicción acerca de la gracia de Dios, es decir, su comprensión del Evangelio. El pasaje que el Dr. Lucas nos leyó esta mañana es donde Pablo articula ese Evangelio tan claramente en el capítulo 1 y en repetidas ocasiones exhorta a Timoteo a mantenerse firme, a proteger, a preservar, a guardar. No retrocedas, no te avergüences. En el versículo 15 del capítulo 1 encontramos un contraste con los que se habían apartado. Pablo dice que usted está consciente del hecho de que todos los que estaban en Asia se apartaron de mí, entre los que se encuentran Fileto e Himeneo. Fileto e Himeneo. Pero qué contraste tan serio presenta esto con Timoteo. Pablo escribiendo desde un calabozo romano en espera de ejecución. Pablo, el gran misionero a quien por supuesto honramos con razón por su servicio a Cristo, termina su ministerio avergonzado. No vergüenza ante Cristo, sino vergüenza ante los hombres, encadenado en un calabozo romano esperando ser ejecutado como un delincuente común. Y muchos de los asociados de Pablo ya no se asocian con él. Aquí le dice a Timoteo, no te avergüences de mí, pero aún más que eso, no te avergüences del Evangelio. Sino en el capítulo 2, versículo 1, mantente firme, sé fuerte, persevera. Creo que es importante ver aquí que Pablo está vinculando este mandamiento a mantenerse firme con las convicciones de Timoteo sobre la verdad del Evangelio. Porque la realidad es que el valor siempre proviene de la convicción. Los que carecen de valor, carecen de convicción. Si quieren tener valor en su ministerio, hombres, desarrollen convicciones que no se comprometerán. Esas convicciones determinarán tu carácter. Y esas convicciones motivarán tu valentía. El mandato de Pablo a Timoteo aquí es que sea fuerte. El segundo mandamiento en el versículo 2, no solo sé fuerte, permanece firme, levanta líderes, encarga a hombres fieles. En muchos sentidos este versículo es como un lema del seminario. Vemos 4 generaciones de formación pastoral en estos versículos. Generación 1 Pablo, 2 Timoteo, 3 hombres fieles, otros 4 también.
Y entendemos esto casi como un lema de cómo construir líderes en su iglesia. Es generacional. El estudio de la historia de la iglesia es el estudio de hombres fieles que también entrenaron a otra generación tras generación tras generación. Timoteo había sido el beneficiario de ese entrenamiento, no solo extensamente en sus viajes con Pablo, sino específicamente en la escuela de Tirano, una década antes en Éfeso. ¿Qué es lo que tiene que hacer Timoteo? Tiene que ser fuerte. Tiene que tener el coraje que surge de sus convicciones. Y luego de esas mismas convicciones surge esta capacitación, mientras se invierte en las vidas de la próxima generación, quienes se invertirán en las vidas de la próxima generación, y así sucesivamente hasta que Cristo mismo regrese. ¿Qué es lo que hacemos aquí en The Master's Seminary? Formamos hombres para el ministerio pastoral. ¿Por qué? Lo hacemos por la misma razón, debido a las convicciones que se nos han confiado. Tenemos un cargo, tenemos un reto y una mayordomía que confiarte a ti. Y tú tienes un reto y una mayordomía para confiar esas mismas convicciones a otros también. Bueno, habiendo respondido a la pregunta del por qué, Pablo pasa al cómo. ¿Cómo va a abordar Timoteo la preparación pastoral? El enfoque de Pablo aquí se traslada específicamente a Timoteo, pero el principio ciertamente se aplica a aquellos a quienes Timoteo iba a entrenar ahí en Éfeso y por extensión se aplica a nosotros. Timoteo debía ser fuerte en su convicción y quiere capacitar a otros también en esas mismas convicciones acerca del Evangelio. ¿Cómo iba a hacer esto? Bueno, Pablo responde eso en los versículos 5 al 7. Lo hace dando tres ilustraciones de cómo Timoteo iba a hacer esto. Si Timoteo debía ser fuerte, si se mantenía firme, entonces inevitablemente sufriría. Por lo que Pablo cambia en el versículo 3 para animar a Timoteo, incluso mientras se dedica a este ministerio de entrenamiento, a sufrir dificultades conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Solo quiero hacer un comentario sobre el sufrimiento y luego analizaremos estas tres ilustraciones. Es que el Nuevo Testamento nunca llama a los creyentes a perseguir el sufrimiento como un fin en sí mismo. Más bien, el Nuevo Testamento llama a los creyentes y líderes espirituales, especialmente, a buscar la fidelidad a Cristo. El Nuevo Testamento agrega que la consecuencia inevitable de la fidelidad a Cristo será el sufrimiento en este mundo. Porque como el mismo Jesús prometió en Juan 15, si te odian es porque me odiaron a mí. Si te persiguen es porque el mundo odia a los que son del reino de Dios. Entonces Pablo, un ejemplo por excelencia de alguien que fue fiel a Cristo y que sufrió como resultado hasta el final, muriendo ejecutado como un criminal, exhorta a Timoteo a sufrir bien. Y luego da estas tres ilustraciones, mientras exhorta a Timoteo a prepararse para una vida de sufrimiento. Sin ser demasiado dramático esta mañana, solo quiero recordarles a todos que la vida del ministerio es una vida de sufrimiento por Cristo. Mientras se embarca en el sufrimiento por Cristo, ya sea sufriendo porque se está preparando para un examen de hebreo, o sufriendo de verdad cuando sale al ministerio, es importante cómo sufres y cómo te preparas para sufrir. Entonces Pablo detalla eso en estos versículos y da esas tres ilustraciones. Él dice primero que debes
sufrir, o quizás mejor dicho, debes prepararte para un ministerio en el que el sufrimiento será la consecuencia de la fidelidad. Deberías prepararte para eso en primer lugar como un soldado, como buen soldado de Cristo Jesús. Versículo 4. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Ningún soldado se ve atrapado en los detalles triviales de la vida, porque su enfoque está en hacer lo que su oficial al mando, su general o su rey esperan que haga. Creo que Pablo usa la metáfora de un soldado a menudo a lo largo del Nuevo Testamento, pero creo que en este versículo en particular el enfoque está en la dedicación de la preparación. Que un soldado está dedicado para que no se distraiga y caiga en un abandono de su deber. El buen soldado se somete a su comandante, no sigue sus propios caprichos. Está concentrado, no está distraído, está dedicado. Si el Dr. Hargrove estuvo aquí dando este mensaje esta mañana y no como un simple civil como yo, el Dr. Hargrove podría hablar sobre sus 2 hijos ingresando al ejército. He tenido conversaciones con él sobre los riesgos que soportan al pasar por el campo de entrenamiento y la escuela de entrenamiento de oficiales. He hablado con otros que se han alistado a las fuerzas especiales y el tipo de entrenamiento por el que pasan. Pienso en los Navy SEAL famosos con la campana en la playa, y si quieres salir, todo lo que tienes que hacer es tocar la campana. Y luego pienso en el entrenamiento de seminario y en la metáfora de Pablo aquí. Para los hombres que ingresan en las fuerzas especiales, estoy seguro de que muchas veces se preguntan, ¿por qué estoy haciendo esto? Ustedes representan las fuerzas especiales de la obra, del avance, del Evangelio. Estoy seguro de que hay ocasiones en las que te preguntas, ¿por qué estoy haciendo esto? El buen soldado no toca la campana en la playa. El buen soldado es dedicado. No se distrae, porque sabe que distraerse con los asuntos triviales de este mundo es desviar su atención de lo que realmente importa en el calor de la batalla, y podría ser derrotado, o peor aún, podría traer deshonra a su rey por negligencia en el cumplimiento del deber. Y luego tenemos una segunda ilustración. Esa segunda ilustración es la de un atleta. Versículo 5. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Nuevamente, esta es una metáfora que Pablo usa a menudo a lo largo del Nuevo Testamento, pero aquí el enfoque está específicamente en la disciplina de un atleta para que el atleta no sea descalificado y por lo tanto derrotado. Ayer mismo vi en las noticias, y esto fue de interés particular para mí porque jugaba tenis en la escuela secundaria, pero vi en las noticias que el tenista número 1 del mundo, un tipo llamado Novak Djokovic, fue descalificado del Abierto de los Estados Unidos. Tal vez lo vieron, porque en un momento de frustración tomó su raqueta y golpeó una pelota detrás de él. Una línea de una pelota de tenis que golpeó al juez de línea en el cuello. Ya sea intencional o no, o si fue accidental, la verdad es que el juez de línea cayó al suelo. Terminó estando bien. Pero Novak Djokovic, sembrado número 1 en el Abierto de los Estados Unidos, fue inmediatamente descalificado. De hecho, violó una regla del libro de reglas de los eventos de tenis de Grand Slam, de que no se puede golpear una pelota imprudentemente mientras está en la cancha. Por violar las reglas, perdió el premio en efectivo que ya había ganado, $250,000. Perdió la oportunidad de ganar un torneo en el que era el mejor jugador clasificado, y más que eso, trajo vergüenza a sí mismo y a Estados Unidos
al abierto de los Estados Unidos. ¡Qué vergüenza! Cuánto más vergonzoso cuando un atleta en la carrera de la vida cristiana, un pastor, un ministro del Evangelio, no cumple con las reglas y es descalificado. Cuando te preparas como un soldado dedicado y como un atleta disciplinado y en tercer lugar como un granjero diligente. Mira el versículo 6. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. El soldado evita distracciones para no ser negligente en su deber. El atleta es disciplinado para que no sea descalificado y derrotado. El agricultor es diligente para poder comer, para evitar la devastación, el desastre que vendrá en los meses de invierno, si ha sido holgazán y holgazán en el campo. En el versículo 7, Pablo concluye todo esto diciendo que quiere que Timoteo considere esto. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Espero que esta mañana, al escuchar esas tres analogías, esas tres ilustraciones, consideren la aplicación de esas ilustraciones a su propia formación pastoral. Incluso al prepararte para el ministerio pastoral, pienses en cómo esas analogías se aplican a la vida como ministro de la iglesia del Evangelio de Jesucristo. Que debes prepararte como un soldado y como un atleta y como un granjero. Mi papá creció en una granja. Recuerdo que me dijo que esperaba con ansias la escuela, que la escuela era como unas vacaciones en comparación con trabajar en la granja. Eso me dejó alucinado. Pero eso es porque soy un chico de ciudad que no sabe nada sobre el trabajo realmente duro. Hombres en el seminario, hay ocasiones en que sus profesores en la escuela de Tirano les pedirán que sean dedicados, disciplinados, diligentes, pero la razón por la que lo hacemos es para que estén preparados. El qué es la formación pastoral, el liderazgo generacional. El cómo es como un soldado, como un atleta, como un granjero. Ahora llegamos al porqué. El porqué. Y esto yo diría que es la parte más importante. Porque alguien podría hacer la pregunta, ¿por qué Timoteo debía ser fiel cuando el resultado parecía ser encarcelamiento y ejecución? ¿Por qué Timoteo invertiría su tiempo, esfuerzo y energía en ese trabajo cuando las comparaciones son la dura vida de un soldado y un atleta en el campo de práctica y un granjero trabajando en el campo? ¿Por qué? Es como si Pablo, anticipándose a esta pregunta, la contestara en el versículo 8. Veremos los versículos 8 al 10. Él responde en el versículo 8 con ese sencillo mandato. Acuérdate de Jesucristo. Ese mandato, hombre, resume la totalidad de por qué hacemos lo que hacemos aquí en el The Master Seminary. Y debería ser la respuesta a la pregunta que hicimos al principio, ¿por qué estás aquí? Es la respuesta a la pregunta de por qué estudias para los exámenes de hebreo. Es la respuesta a la pregunta de por qué te tomas un tiempo sin dormir. ¿Por qué inviertes horas innumerables? ¿Por qué trabajas tan duro para prepararte? Y un día en ministerio será la respuesta a la pregunta de por qué soportas los desafíos y las dificultades y frustraciones de tratar de pastorear ovejas que a veces no quieren ser pastoreadas.
Recuerda a Jesucristo. El Señor Jesús es la razón de todo esto. Es la razón de mantenerse firme. En el versículo 1 es la razón para entrenar. Versículo 2, Él es la razón por la que eres un soldado. Los versículos 3 y 4 es la razón por la que eres un atleta. En el versículo 5, Él es la razón por la que siembras en el campo y cosechas en el campo de los elegidos de Dios. En el versículo 6, Él es la razón por la que consideraste todo esto. Recuerda a Jesucristo. Al final del día, la única razón por la que deberías estar haciendo esto es por tu amor por Jesucristo. Escucha, si miras el Nuevo Testamento y también la historia de la iglesia, hay muchas razones por las cuales la gente entra al ministerio pastoral. Así que no asumo ni por un momento que todos los que escuchan este mensaje han considerado cuidadosamente sus motivaciones. Los invito a hacer eso al considerar el hecho de que en el Nuevo Testamento tenemos hombres como Judas Iscariote, que robó de la bolsa de dinero y vendió a Cristo por 30 piezas de plata. Amaba el dinero más que Cristo. O Simón el Mago, que amaba el poder más que Cristo. De tal manera que incluso en la historia de la iglesia, la compra ilegítima del poder eclesiástico se llamaba simonía. Pienso en Demas, que ama este mundo actual. Pienso en Diótrefes, a quien le encanta tener la preeminencia. Pienso en los falsos maestros en 2 Timoteo 3, que amaban a sí mismos y amaban los placeres. O los falsos maestros sin nombre, acusados por Pedro y Judas, que amaban la inmoralidad, la impureza y la codicia. Estos hombres podrían ocultarlo por un tiempo, pero al final, la pregunta que Jesús le hizo repetidamente a Pedro en Juan 21 es una pregunta que todos debemos hacernos. Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Ese es el por qué. Y luego el qué y el cómo fluyen de él. Si me amas, pastorea mis ovejas. Recuerda a Jesucristo. Pablo continúa en estos versículos para hablar sobre la palabra de Cristo y la obra de Cristo. Él dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David según mi evangelio, por el cual sufro penurias, hasta el encarcelamiento como criminal, pero la palabra de Dios no está encarcelada. Por eso todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Pablo fue impulsado por el amor de Cristo y por su amor a Cristo soportó dificultades por Cristo. Predicó la palabra de Cristo acerca del evangelio de Cristo para que los elegidos, los escogidos en Cristo, sean salvos por medio de Cristo, para que tengan vida eterna y para que Cristo tenga gloria eterna. Esta es la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué guardar el Evangelio? Capítulo 1. ¿Por qué ser un trabajador autorizado? Capítulo 2. ¿Por qué evitar la enseñanza falsa? Capítulo 3. ¿Por qué aferrarse a las Escrituras? ¿Por qué predicar la palabra? ¿Por qué estudiar? ¿Por qué sacrificarse? ¿Por qué prepararse? Recuerda a Jesucristo. El qué, el cómo y el por qué. ¿Qué se suponía que debía hacer Timoteo? Debía mantenerse firme en su convicción y debía formar hombres. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a prepararse personalmente? ¿Cómo iba a prepararlos? Debía prepararse como soldado, dedicado, como atleta, disciplinado, como agricultor, diligente. ¿Por qué iba a hacer esto? Por su amor a Jesucristo. Sé que estamos en el mediodía, pero quiero llamar su atención rápidamente a un pasaje más de las Escrituras. Es familiar. Apocalipsis, capítulo 2. Porque creo que vemos
un informe de progreso sobre lo que sucedió en Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 y creo que proporciona una conclusión adecuada a nuestro pensamiento de esta mañana. Apocalipsis capítulo 2, vamos a ir rápidamente. En Hechos 19 estamos a mediados de los 50 del siglo I. Pablo establece un centro de capacitación en Éfeso. En 2 Timoteo 2 estamos a mediados de los 60 del siglo I. Pablo está en el corredor de la muerte, en el calabozo ahí en Roma. Timoteo pastorea en Éfeso y luego en el capítulo 2 de Apocalipsis estamos a mediados de los 90 de la historia de la iglesia, 30 años después. ¿Qué dice el mismo Señor Jesús en los versículos 2 al 5 en su carta a la iglesia en Éfeso? El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienen perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero esto es bueno. ¿El qué? Está intacto. Está claro que están entrenando a la gente a pensar correctamente, a ser doctrinalmente ortodoxos, a defender la verdad del error. El ministerio es fuerte. El cómo está claramente intacto. Operan como soldados, como atletas, como granjeros en su trabajo, en su perseverancia y en su resistencia. Pero el Señor no está contento con la iglesia en Éfeso y sé que todos saben por qué. Es porque habían olvidado por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Pero tengo esto contra ti, versículo 4, has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. La palabra para recordar ahí en el versículo 5, la misma palabra griega es la palabra para recordar en 2 Timoteo 2:8. Recuerda a Jesucristo. Recuerda de dónde has caído. ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Si no es por amor a Jesucristo, serás como un soldado abandonado en el deber, un atleta descalificado de la carrera, o un granjero devastado cuando sus cosechas no llegan. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí?